Diane recorrió lentamente con los dedos los lomos de los viejos libros de contabilidad que se alineaban en la estantería del estudio. Cosecha del 87, entregas del 91. Las descoloridas inscripciones de las ajadas tapas contenían la historia de la bodega de los Bennett. Recordaba a Howard sacando aquellos libros, explicándole los principios del negocio. «Anótalo todo», le decía, dando golpecitos con el dedo en una página desplegada. Cada cepa, cada barrica, cada factura. Al vino le encantan los detalles. Estos libros eran ahora su diócesis. Charles apenas se asomaba al estudio. La producción requería su presencia constante. Sonrió al ver su alta figura a través de la ventana. Caminaba entre las hileras de uvas, deteniéndose de vez en cuando para controlar las viñas. Charles era así, agudo, atento a cada mata, pero lejos del papeleo. Su primer encuentro tuvo lugar allí, entre los viñedos. Ella, estudiante de prácticas, estaba esbozando diligentemente la lección del profesor sobre las distintas variedades de uva. Charles pasaba por allí y se detuvo a escuchar. Y de repente intervino en la conversación, hablando apasionadamente de las sutilezas del cultivo del Cabernet Sauvignon en su terruño. Sus ojos se iluminaron, sus gestos se volvieron animados. Era como si hubiera olvidado su habitual moderación. «Sin duda sabes más de uvas que el profesor Stevens», comentó entonces. Charles se avergonzó. «Es que crecí entre esas vides. Mi padre me enseñó desde pequeño cómo podar, cuándo regar, cómo determinar la disposición para la vendimia». «¿También te enseñó a llevar un negocio?» «Lo intentó», se rió Charles. «Pero no tengo remedio. Números, contratos, marketing, todo se me mezcla en la cabeza. Papá dice que necesito un socio de confianza para esa parte del trabajo». Diane no prestó mucha atención a sus palabras en ese momento. Estaba demasiado absorta en sus estudios, haciendo planes para el futuro. Pero Howard vio algo importante en ella. Después de las prácticas, le pidió que se quedara, primero como subdirectora y luego como jefa de ventas. «Tienes visión para los negocios», le dijo, «y lo que es más importante, entiendes la esencia misma de la elaboración del vino. No solo hacer una bebida, sino crear un legado». Poco a poco, el trabajo consumió todo su tiempo. Pasaba horas en el laboratorio con Charles, estudiando las características de las distintas variedades, aprendiendo a determinar cuándo las uvas estaban listas para la vendimia, profundizando en los entresijos de la fermentación. Y por las tardes se dedicaba a elaborar documentos, crear un sistema de contabilidad, establecer vínculos con proveedores y restaurantes. Su boda tuvo lugar en primavera, cuando los viñedos empezaban a brotar. Howard insistió en celebrarla en la vieja mansión. La tradición significaba mucho para la familia Bennett. Diane aún conserva la copa en la que Charles y ella bebieron su primer vino juntos. Howard falleció 5 años después de su boda. En los últimos tiempos, había llamado a menudo a Diane a su despacho para contarle los secretos de la explotación del viñedo y anécdotas del pasado familiar. Ella anotaba cada palabra, sabía lo importante que era preservar ese conocimiento. «Eres la elección correcta», le dijo una vez. «Charles es un buen enólogo, pero el negocio requiere una mentalidad diferente. Os complementáis». Diane pasó la mano por el viejo escritorio, el mismo en el que una vez se había sentado Howard. Hoy, la bodega Bennett era una de las más respetadas del valle. Sus vinos ocupaban puestos de honor en las cartas de los mejores restaurantes. Los coleccionistas buscaban añadas raras. Se acercó a la ventana. Charles seguía en el viñedo. Ahora le explicaba algo a un joven becario con el mismo entusiasmo con el que una vez le había contado a ella los entresijos del cultivo de la vid. Diane sonrió. Algunas cosas nunca cambian. Llamaron a la puerta. La secretaria traía correo nuevo, invitaciones a catas, pedidos de clientes, ofertas de colaboración. Un día cualquiera en la bodega Bennett.
Diane se sentó en su escritorio, empujando habitualmente el primer sobre hacia ella. El trabajo siempre la ayudaba a lidiar con la nostalgia. La señorita Davis de California Wine solicita concertar una reunión, le informó la secretaria. Dice que tiene una interesante propuesta de desarrollo empresarial. Diane asintió y tomó nota en su agenda. Le encantaba conocer gente nueva, todos aportaban algo diferente a su empresa familiar, aunque Howard probablemente estaría en contra de un cambio demasiado drástico. Las tradiciones se hacen con los años, le gustaba decir. Prográmalo para el próximo martes, decidió, y avisa a Charles que prepare muestras de la nueva cosecha para degustar. Últimamente Charles se quedaba hasta tarde en el laboratorio cada vez con más frecuencia. Las luces estaban encendidas hasta bien entrada la noche mientras experimentaba con nuevos métodos de fermentación, intentando conseguir un buquete especial para el vino del jubileo. Diane se asomó por allí hacia las 11, cuando terminó con el papeleo. ¿Vas a pasar aquí la noche? Charles levantó la vista del microscopio. Filas de tubos de muestras se alineaban en la mesa. Hojas de papel garabateadas con su letra ilegible cubrían toda la superficie. Solo quiero asegurarme de que la levadura se comporta correctamente. ¿Sabes? Estoy pensando en añadir esta cepa al nuevo lote. Da interesantes notas especiadas en el regusto. Mañana por la mañana hay una presentación para una delegación de Francia, le recordó Diane. Te necesito allí fresco y alerta. Él asintió distraídamente, ya inmerso de nuevo en su trabajo. Siempre había sido así, apasionado hasta la obsesión cuando se trataba del vino. Por eso su asociación funcionaba tan bien. Ella hacía todo lo demás. Por la mañana, Diane recibía a los invitados en la sala de degustación. Los franceses, representantes de un gran distribuidor, miraban a su alrededor con un escepticismo mal disimulado. En su mundo, los vinos californianos aún se consideraban unos advenedizos. Monsieur Dupont, le presento a nuestro enólogo jefe, dijo Diane a Charles. Acababa de entrar con una bandeja de copas. Este es nuestro nuevo Cabernet Sauvignon. Fíjese en la profundidad del color. Lo hemos conseguido mediante un método especial de infusión en las pieles. Ahora, pruébelo. Mientras Charles hablaba del vino, su rostro se transformaba. Su moderación habitual desapareció, sus ojos se iluminaron, sus gestos se volvieron expresivos. Incluso los franceses, al principio escépticos, quedaron fascinados por su historia. Tras la presentación, Dupont se llevó a Diane aparte. Señora Bennet, su marido es un verdadero artista. Tanta pasión por su trabajo. Estamos interesados en colaborar. Cuando los invitados se marcharon, Diane entró en el despacho de su marido. Charles estaba sentado en su escritorio revisando unos gráficos. Van a firmar el contrato, informó. El mercado europeo es ahora nuestro. ¿Mm? Replicó él distraído. Escucha, he estado pensando en la nueva gama. ¿Y si intentamos un enfoque más moderno del envejecimiento? Por supuesto, mi padre no lo aprobaría, pero los tiempos cambian. Diane se sentó en el borde de la mesa. Últimamente Charles hablaba cada vez más de cambio, experimentación, nuevos enfoques, como si quisiera demostrar algo, pero ¿a quién? La semana que viene hay una feria del vino en San Francisco, dijo. ¿Vamos juntos? Hace tiempo que no salimos a ningún sitio. ¿Una feria? Ah, sí. Pero tengo que hacer unos experimentos de fermentación. Diane suspiró. Solían viajar mucho juntos. Catas, conferencias, reuniones con socios. Ahora Charles se quedaba más a menudo en el laboratorio o desaparecía en los viñedos. Algo había cambiado, pero no sabía qué era. El mes siguiente lo pasó viajando. Diane se reunió con restauradores, hizo presentaciones, negoció entregas. Sus vinos se servían ahora en los mejores establecimientos de la costa. Los críticos de vino escribían críticas muy favorables. Y por las noches volvía a una casa vacía.
Charles solía llegar tarde al trabajo. A veces lo encontraba en un viejo cenador entre los viñedos. Se sentaba allí solo, mirando la puesta de sol y bebiendo vino de la colección personal de Howard. 51 años, dijo un día. A mi edad, mi padre ya me ha cedido la dirección de la producción, y todavía estoy intentando averiguar si estoy haciendo el vino adecuado. Tus vinos obtienen los máximos honores, le recordó ella. Sí, pero a veces siento que estoy atascado, haciendo las cosas a la antigua, como me enseñó mi padre. Quizás sea hora de cambiar. Diane permaneció en silencio. Conocía esa mirada. Cuando Charles empezaba a dudar de sí mismo, lo mejor era darle tiempo para que lo resolviera por sí mismo. Pero algo le decía que esta vez iba más en serio que de costumbre. Una semana después, una delegación de periodistas llegó a la bodega. Diane hizo la presentación ella misma. Charles estaba ocupado de nuevo en el laboratorio. Se fijó en una cara nueva entre los invitados. Una mujer joven con ojo avisor y un bloc de notas. Sidney Davis, de la revista California Wine, se presentó. Tengo algunas ideas que podrían interesarle. El centro de convenciones de San Francisco bullía de voces. Los stands de las bodegas se extendían cientos de metros, gente con copas y camareros sirviendo entremeses. Diane sonríe, estrecha la mano e intercambia tarjetas de visita. 20 años en el negocio le habían enseñado a sentirse segura en este tipo de eventos. Su puesto estaba situado en la sección de vinos de primera calidad. Charles, en contra de su costumbre, había accedido a venir. Quería presentar la nueva mezcla en persona. Diane le observó hablando animadamente con un grupo de sumilleres, gesticulando y sonriendo. Tremenda energía de su enólogo. Sonó la voz de una mujer cerca. Diane se dio la vuelta. Una morena alta con un elegante traje pantalón le tendía la mano. Sidney Davis, California Wine. Nos conocimos la semana pasada. Claro que me acuerdo. ¿Qué le parecen nuestros vinos? Magníficos. Pero ¿sabes lo que realmente me interesa? Tu enfoque de la promoción. Es tan tradicional. Una leve nota de condescendencia destelló en la voz de Sidney. Bebió un sorbo de su copa y observó el diseño del stand. Clásico, con el espíritu de las antiguas bodegas francesas. La tradición es la base de nuestra marca, se irritó Diane. Lo entiendo, pero el mercado actual exige un enfoque diferente. Aquí, por ejemplo. Sidney hablaba con seguridad, con pericia. Redes sociales, colaboraciones con marcas de moda, líneas exclusivas para millennials. Sus ideas surgían de la nada. Diane escuchó con creciente preocupación. A lo largo de los años se había topado muchas veces con que llegaban con planes audaces y se marchaban dejando tras de sí reputaciones arruinadas. Bastante interesante. Charles apareció de repente a su lado. Había estado escuchando atentamente el monólogo de Sidney y tenía el mismo brillo en los ojos que solía aparecer cuando se hablaba de nuevas variedades de uva. Señor Bennett, le estaba hablando a su mujer de la posibilidad de cambiar de marca. ¿Ve ese stand de ahí? Sidney señaló un expositor cercano donde se agolpaban jóvenes con teléfonos. Eso es New Valley. Solo llevan 5 años en el mercado y ya han superado en ventas a la mitad de las bodegas antiguas. ¿Por la calidad del vino? Preguntó Diane con escepticismo. Gracias a un posicionamiento adecuado. La calidad es básica, pero el consumidor de hoy quiere más que eso. Historia, emoción, implicación en algo especial. Charles asintió, sin dejar de mirar a Sidney. Era todo lo contrario a su mujer. Extravagante, emotiva, de hablar rápido y gestos decididos. Me gustaría escuchar más sobre tus ideas, dijo. ¿Quizá durante la cena? Charles, tenemos una reunión con los distribuidores, le recordó Diane. Ah, claro. Entonces, ¿quizá mañana? De todas formas, me quedo para la conferencia sobre viticultura biodinámica. Diane miró sorprendida a su marido.
Era la primera vez que se enteraba de sus planes de quedarse. Sidney sonrió y sacó su tarjeta de visita. Mañana a las 7, conozco un restaurante estupendo cerca. Durante toda la velada, Diane no pudo quitarse la sensación de inquietud. En la cena con los distribuidores, Charles estaba distraído, echando un vistazo al teléfono de vez en cuando. Cuando llegó el momento de ampliar la oferta, habló de repente de la necesidad de atraer a un público más joven. «Tenemos que refrescar la marca», dijo. «Llevamos demasiado tiempo haciendo aguas». Un representante de la cadena de tiendas, su socio de toda la vida, miró a Diane perplejo. Ella se apresuró a girar la conversación hacia temas más familiares: volúmenes, plazos, condiciones de almacenamiento. En el hotel, Charles se fue directamente a su habitación, alegando cansancio. Diane se asomó a la ventana y contempló las luces de la ciudad nocturna. Los coches pasaban zumbando, la gente iba deprisa a alguna parte. Todo el mundo se movía, cambiaba, evolucionaba. Quizá Sidney tenía razón. Quizá estén demasiado anclados en el pasado. El teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de su gerente. Otro restaurante había confirmado un pedido de la línea Premium. El negocio seguía como siempre. Ventas constantes, clientes satisfechos y una reputación impecable. El resultado de 20 años de duro trabajo. Por la mañana, Charles se fue a una conferencia. Diane regresó a casa sola. Los negocios requerían su presencia en la bodega. Al pasar por delante del laboratorio, se fijó en la revista California Wine que su marido tenía sobre la mesa. El número recién salido estaba abierto con un artículo de Sidney Davis sobre las nuevas tendencias en la elaboración del vino. Diane estaba revisando los informes trimestrales cuando llamaron a la puerta. Martha, su secretaria, parecía confusa. «Sra. Bennett, la señorita Davis está ahí con el señor Charles. Solicitan las cifras de ventas de los 3 últimos años». Diane dejó el papeleo a un lado. Desde que Sidney había sido ascendida a asesora de marketing, este tipo de evidencias se habían convertido en algo habitual. Cada vez exigía más informes, gráficos, análisis. Se oían voces en el pasillo. Sidney explicaba algo animadamente. Charles tarareaba en señal de acuerdo. Diane se sorprendió a sí misma escuchando las entonaciones de su marido, que solo reaccionaba así cuando hablaba de vino. «Martha, por favor, trae los documentos de los archivos». Diane trató de mantener la voz uniforme. «Y dile al señor Bennett que la reunión con los vinateros es dentro de 1 hora». Canceló la reunión. Martha bajó los ojos. Dijo que él y la señorita Davis tenían una reunión importante en la ciudad. El despacho estaba demasiado silencioso. Diane se quedó mirando la fotografía de la pared. Ella y Charles contra los viñedos, todavía jóvenes, felices. Parecía ser su primer año juntos. El teléfono zumbó en el escritorio. Paul Harris, el enólogo jefe, pidió bajar al taller de inmediato. En la puerta del laboratorio, Diane se topó con un grupo de tecnólogos. Estaban discutiendo algo acaloradamente, pero se callaron cuando apareció ella. «¿Qué pasa, Paul?» «La señorita Davis ha sugerido un cambio en el proceso de fermentación». Paul se frotó las gafas nervioso. «Quiere reducir el tiempo de envejecimiento a la mitad. Dice que aumentará la tasa de rotación». «¿Qué dijo Charles?» «Él accedió a probarlo». Diane caminó a lo largo de la fila de barriles de roble. Cada una estaba firmada por la mano de Charles. La fecha de colocación, la variedad de uva, los detalles del lote. Siempre estaba obsesionado con los detalles. Cada barrica era especial para él. El laboratorio era un caos. Sobre la mesa había impresiones de gráficos, muestras en tubos, hojas de papel escritas con la desparramada letra de Sidney. Entre los papeles, Diane vio un prospecto de la bodega New Valley, la misma que Sidney había mencionado en la feria. Sra. Bennett. Sidney apareció de improviso, tan enérgico y sonriente como siempre.
Estábamos discutiendo un nuevo concepto con Charles. Se imagina, si acortamos el tiempo de envejecimiento y añadimos una levadura especial, podríamos aumentar la producción un 30%. ¿Y la calidad? Oh, la tecnología moderna hace maravillas. New Valley ya ha aplicado este sistema y los resultados son asombrosos. Diane miró a su marido. Charles estaba de pie junto a la ventana, dando vueltas distraídamente a un frasco de muestras entre sus manos. Querida, ¿estás segura? Estos vinos han envejecido durante décadas con técnicas tradicionales. Los tiempos cambian, se encogió de hombros. Sidney me enseñó algunas investigaciones interesantes. Quizá deberíamos probar algo nuevo. Por la noche, la casa recibió a Diane con un silencio desacostumbrado. Charles volvía a demorarse. Ahora era la norma. Preparó té y se sentó a la mesa de la cocina. Una vez se habían sentado aquí juntos durante largos periodos de tiempo, hablando del día, haciendo planes. De su bolso cayó una tarjeta de visita, brillante y dorada. Sidney Davis, experta en marketing. Diane sonrió. Charles solía llamar a esa gente vendedores ambulantes de vino. Ahora captaba cada palabra de su nueva asesora. Sonó el teléfono. Un mensaje de Paul. Señora Bennett, quieren empezar el experimento mañana. ¿Qué debemos hacer? Diane no contestó. Por primera vez en 20 años, no sabía qué hacer. La bodega siempre había sido su hijo común. Ella se encargaba de los negocios, Charles de la producción. Ahora esa frontera se difuminaba y ella se sentía superflua en su propia casa. Se oyó un portazo en el pasillo. Charles había vuelto. Olía a perfume desconocido. Lo siento, me he entretenido. Sidney y yo estábamos hablando de la nueva estrategia de marketing. Tiene unas ideas estupendas. Diane vio cómo su marido se quitaba la chaqueta y se aflojaba la corbata. Era la corbata que le había regalado las navidades pasadas. Ahora le parecía extraña, demasiado conservadora, demasiado pasada de moda. Era la tercera vez que Martha modificaba la agenda. Últimamente Charles cambiaba constantemente de planes, cancelaba reuniones, reprogramaba catas. Diane observó cómo la secretaria tachaba las líneas de la agenda. «Déjalo como está», dijo. «Yo misma celebraré la reunión con los restauradores». Pero el señor Bennett siempre presenta personalmente los nuevos vinos. Así que, esta vez, irán sin él. Sobre el escritorio había una carpeta con los informes que Sidney había solicitado. Cada documento estaba plagado de notas. Estaba claro que buscaba algo específico. Le interesaban especialmente los contratos antiguos, los acuerdos informales con proveedores y las conexiones personales de Diane con los clientes. En la reunión trimestral de resultados, Sidney se sentó a la derecha de Charles, donde solía sentarse Diane. Estaba tecleando algo rápidamente en un portapapeles, levantando de vez en cuando la vista hacia las personas que hablaban. «Nuestros métodos tradicionales de promoción han quedado obsoletos», dijo Sidney bajando el portapapeles. «He preparado una presentación sobre una nueva estrategia. Charles ya ha aprobado los puntos principales». Diane sintió los ojos del personal clavados en ella. Llevaba 20 años construyendo este sistema. Reuniones cara a cara, servicio impecable, atención personalizada a cada cliente. «Sugiero que nos centremos en los millennials», continuó Sidney. «Es el segmento más prometedor. Tenemos que rejuvenecer la marca, hacerla más dinámica y, por supuesto, optimizar la producción». «¿Reduciendo el tiempo de envejecimiento?». Paul se ajustó las gafas con nerviosismo. «Entre otras cosas, el consumidor moderno no quiere esperar años, quiere el producto aquí y ahora». Después de la reunión, Diane se quedó en la sala de conferencias. Charles hablaba en voz baja con Sidney sobre algo, acercándose a su oído. Solía hablar así con Diane de sus planes de futuro. Aquella tarde, ella encontró el borrador de un nuevo contrato sobre la mesa de su marido.
A Sidney le ofrecían el puesto de director de desarrollo, con un suculento sueldo y una participación en los beneficios. Charles aún no lo había firmado, pero la decisión parecía tomada. Llamaron a la puerta. Era Paul. S.R.A. Bennett. Perdón por la visita tardía, pero hay algo que tengo que enseñarle. Sacó su teléfono y abrió la foto. Charles y Sidney estaban sentados en un restaurante, no en un ambiente de negocios, demasiado juntos. Su mano descansaba en la muñeca de él, que la miraba con esa sonrisa especial que Diane había creído una vez que era solo suya. Ayer los vi por casualidad. No se fijaron en mí. Diane le devolvió el teléfono en silencio. Ya lo sabía o lo suponía, solo que no quería admitir lo obvio. Por la mañana, una carpeta marcada como Bio estaba sobre su escritorio. Dentro estaba la carta de dimisión de Martha. La secretaria no podía soportar la constante presión de Sidney, sus interminables quejas y exigencias. Lo siento, S.R.A. Bennett, no puedo soportarlo más. Diane asintió. Se dio cuenta de que esto era solo el principio. Sidney se estaba deshaciendo metódicamente de todos los que eran leales al antiguo equipo. En la reunión presupuestaria, Sidney había presentado un plan para modernizar las instalaciones de producción, nuevos equipos, cambios tecnológicos, reducciones de personal. Charles se sentó a su lado y asintió distraído al compás de sus palabras. Va a requerir una inversión importante, observó Diane. Tenemos un inversor, sonrió Sidney. He hecho algunas negociaciones preliminares. Están dispuestos a participar. Aquella tarde, Diane se quedó en el despacho. Las oscuras ventanas reflejaban las luces del valle, donde las hileras de viñedos se oscurecían. En algún lugar, entre las viñas, se alzaba un viejo senador, el lugar favorito de ella y Charles. Ahora estaba sentado allí con otra mujer, discutiendo el futuro de su bodega. Sonó el teléfono, un mensaje de Paul. Van a cambiar la mezcla básica. Howard se revolvería en su tumba. Diane no contestó. Abrió la caja fuerte, sacó documentos antiguos, acuerdos, contratos, arreglos informales. 20 años de contactos, reputación y confianza. Si Sidney quería aprender el negocio desde dentro, que lo hiciera. Pero algunas cosas solo se aprenden con la experiencia. A la mañana siguiente, concertó una cita con el principal proveedor de barriles. Era hora de prepararse para el cambio. Sidney extendió las fotos sobre la mesa. Brillantes, luminosas, con estilo. La nueva campaña publicitaria de la bodega Bennett iba a ser su triunfo. Otra de una larga lista de victorias. Una pila de viejas tarjetas de visita en el cajón de su escritorio le recordaba proyectos anteriores. New York Style. 3 meses trabajando en la renovación de la marca de una casa de moda antes de que el propietario se divorciara de su mujer y vendiera el negocio. Solotoy Bereg. Un ambicioso proyecto de una cadena de complejos turísticos que se vino abajo tras un conflicto entre accionistas. Silver Vine. La primera experiencia en la industria vinícola que acabó en un compromiso con el propietario y una sonada ruptura una semana antes de la boda. Sonó el teléfono, un mensaje de Charles. He encontrado una investigación interesante sobre la fermentación acelerada. ¿Lo comentamos durante la cena? Sidney sonrió. Charles Bennett era un blanco fácil, como todos los hombres que atraviesan la crisis de los 40. Bastaba con mostrarle nuevos horizontes, insinuarle las oportunidades que se le escapaban. Una nueva secretaria asomó por la puerta, joven, inexperta, pero sin vínculos con el antiguo equipo. Señorita Davis, los enólogos están allí para hablar de los cambios en la tecnología. Que esperen. Sidney abrió su portátil. Tengo que hacer una presentación importante a los inversores. En la pantalla brillaba una hoja de cálculo con cifras, proyecciones, cálculos, gráficos de crecimiento. Tras la actualización, se esperaba que la productividad se triplicara. Por supuesto, la calidad se resentirá,
pero de todos modos el consumidor moderno no distingue el vino añejo del joven. Lo principal es servirlo correctamente. Los viejos enólogos refunfuñaban, los tecnólogos escribían memorandos, pero Charles apoyaba todas sus iniciativas, sobre todo después de aquella noche en el restaurante, cuando ella le puso la mano en la muñeca y le habló de lo duro que era vivir con un potencial no realizado. Se oyeron pasos en el pasillo. Diane Bennett iba a una reunión con sus proveedores. Sidney arrugó la nariz. La mujer de Charles era el único obstáculo para su plan. Demasiada experiencia, demasiado respetada en el sector. El teléfono sonó en el escritorio. George, su tercer ex marido. «Cariño, ¿has vuelto a cambiar de número? Estoy intentando localizarte por...» Sidney colgó la llamada. El pasado debía quedarse en el pasado. Lo único que le interesaba ahora era el futuro, con una sólida participación en un negocio rentable y un puesto en el consejo de administración. Esa tarde se reuniría de nuevo con Charles, aparentemente para hablar de una nueva línea de vinos. En realidad, necesitaba su firma para los documentos de reorganización de la empresa. En el restaurante, Charles parecía rejuvenecido, entusiasmado. Habló de nuevas tecnologías, de tendencias actuales, de proyectos futuros. Sidney sonrió, asintió con la cabeza y rellenó discretamente su vaso de vino. «Sabes, es la primera vez que me siento verdaderamente libre», dijo después de la tercera copa, «como si hubiera estado siguiendo el camino de otra persona toda mi vida». «Eres un enólogo con talento, Charles, solo que no te han dado la oportunidad de darle la vuelta». A los postres, los papeles estaban firmados. Sidney metió la carpeta en su bolso, felicitándose mentalmente por su éxito. Solo le quedaba deshacerse de Diane, pero eso era cuestión de tiempo. En casa, revisó el correo más reciente, ofertas de colaboración, invitaciones a conferencias, cartas de viejos conocidos. Una dirección le llamó la atención. Mark Devereux, propietario del Silver Vine. «Querida Sidney, he oído hablar de su éxito en el Bennett Estate. No puedo dejar de admirarte. Siempre has tenido un don para encontrar las propiedades adecuadas para...» La carta fue a parar a la cesta. Sidney abrió el expediente con el plan de reorganización. Tras despedir a empleados clave y cambiar la tecnología, la bodega se convertiría en un simple negocio, sin sentimentalismos ni tradiciones anticuadas. Por la mañana, recibió una noticia desagradable. El jefe de tecnología había presentado su dimisión. Los demás le siguieron. La vieja guardia no aceptó el cambio. «Que se vayan», le dijo a Charles. «Contratemos a jóvenes ambiciosos, que no tengan miedo de experimentar». Él asintió, aunque había un destello de duda en sus ojos. Pero Sidney sabía que no había vuelta atrás. Había demasiado en juego. Otro visitante esperaba en la recepción, un representante de una gran cadena de tiendas. Sidney se arregló el pelo y esbozó una sonrisa. El espectáculo debía continuar. Sobre la mesa había un sobre del bufete. Diane lo miró durante varios minutos, dudando si abrirlo o no. Le temblaron los dedos al rasgar el grueso papel. Los documentos que contenía estaban impecablemente preparados. La transferencia del 20% de las acciones de la empresa a Sidney Davis, copias de las actas de las reuniones del Consejo de Administración, la firma de Charles en cada página. Todo limpio, oficial, irrevocable. Al otro lado de la ventana empezaba la jornada laboral. Los empleados se apresuraban en sus quehaceres, el laboratorio se preparaba para otra cata, y los camiones habían traído un nuevo lote de barricas. Una mañana típica en la bodega Bennett. Diane guardó los documentos en la caja fuerte y abrió su agenda. Había una reunión programada para hoy con representantes de la cadena de restaurantes, sus clientes habituales desde hacía más de una década. Acostumbraba a repasar las notas de negociaciones anteriores. Llamaron a la puerta y Paul entró, pálido y ansioso. «Señora Bennett,
Acaban de anunciar despidos. La mitad del laboratorio está despedida. Diane asintió en silencio. Esperaba algo así desde que Sidney había empezado a insistir en la idea de racionalizar la producción. Eso no es todo. Paul frotó nervioso la carpeta que tenía entre las manos. Han decidido cambiar la mezcla básica. Quieren añadir aromas artificiales para mejorar el bouquet. Voces familiares resonaron en el pasillo. Charles discutía acaloradamente con Sidney. Caminaban hacia la sala de conferencias. Gracias, Paul. Yo me encargo. La reunión empezó como de costumbre, con un informe sobre las ventas actuales. Sidney estaba sentada junto a Charles hojeando despreocupadamente los documentos. En su dedo brillaba un anillo, el mismo que Diane había regalado a su marido por su 15º aniversario de boda. «Tengo que anunciar algo», dijo Sidney poniéndose en pie y rodeando al público con la mirada. «Como parte de la actualización de la producción, reorganizaremos nuestro personal. También anuncio que, a partir de hoy, asumo oficialmente el cargo de directora de desarrollo, con autoridad para firmar y participación en el negocio». Se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Diane. «Una cosa más», sonrió Sidney. «Charles y yo estamos planeando el lanzamiento de una nueva línea de vinos, más moderna, atendiendo a las demandas de un público más joven». Diane se levantó lentamente. «Si no recuerdo mal, cualquier cambio en la tecnología de producción debe ser aprobado por el Consejo de Administración». «Oh, eso ya se ha hecho». Sidney agitó la mano despreocupadamente. «Todo el papeleo se firmó ayer. Charles, enséñaselo». Sacó una carpeta de su maletín, evitando mirar a su mujer a los ojos. «Esto es una locura», dijo Diane en voz baja. «Sabes que los aditivos artificiales acabarán con la reputación de la bodega. Los tiempos están cambiando». Charles la miró por primera vez en toda la reunión. «Tenemos que seguir el ritmo del progreso». Tras la reunión, el personal se reunió en la sala de descanso. La noticia se comentó en voz baja, con una mirada hacia la puerta. 20 años de trabajo. El viejo enólogo sacudió la cabeza. ¿Y para qué? ¿Para convertir el buen vino en una bebida barata? Dicen que ya han encargado el equipo de fermentación acelerada. ¿Y qué pasa con la señora Bennet? ¿Qué puede hacer ella? Su marido tiene la participación mayoritaria. Diane se sentó en su oficina, mirando las fotos en las paredes. La historia de la bodega plasmada en las fotos, la primera cosecha, la apertura de la nueva tienda, los premios en concursos internacionales. El teléfono tintineó. Un mensaje de su principal proveedor de barricas. «Señora Bennet, acabo de recibir una extraña llamada. La nueva dirección quiere rescindir el contrato». No terminó de leer. Abrió la caja fuerte, sacó una carpeta de archivos. Durante 20 años había construido una red de contactos, arreglos personales, acuerdos informales. Había llegado el momento de utilizarlos de otra manera. De camino a casa aquella noche, Diane se dio cuenta de que había una luz encendida en el laboratorio. Charles y Sidney estaban de pie junto a la mesa de muestras, inclinados el uno hacia el otro. El brazo de él descansaba sobre la cintura de ella, natural, familiar. El viejo senador entre los viñedos estaba tranquilo. Diane sacó una botella de la colección personal de Howard, la cosecha del año en que ella y Charles se habían casado. Se sirvió una copa y contempló la puesta de sol. En algún lugar de la casa sonó el teléfono. Charles debía de estar buscándola. Pronto encontraría la demanda de divorcio sobre su mesa y los papeles del bufete. Ella también sabía seguir las reglas de los negocios. Por la mañana, la bodega zumbaba como una colmena alborotada. Los empleados se reunían en grupos para comentar las noticias. Los jóvenes tecnólogos escribían sus dimisiones. Los viejos bodegueros sacudían la cabeza. Diane recorrió los pasillos fijándose habitualmente en los detalles. Nuevos carteles en las puertas, mobiliario moderno en la recepción,
pilas de folletos brillantes con el nuevo logotipo. Sidney no perdió el tiempo. En su despacho, encontró una nota de Paul. Empiezan a implantar la nueva tecnología la semana que viene. Lo siento, no puedo ver esto. Dimito. Dobló la nota ordenadamente, se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Abrió un archivo de contactos de clientes, los mismos con los que llevaba años trabajando gracias a sus garantías personales. Llamaron a la puerta. Charles estaba en el umbral, envejecido y confuso. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre la parte del negocio que le diste a tu amante? ¿O sobre cómo traicionaste el trabajo de toda la vida de tu padre?» «Yo no traicioné. Estoy tratando de salvar la empresa. El mundo está cambiando, Diane. No podemos vivir en el pasado para siempre». «Por supuesto», sonrió ella. «Por eso pedí el divorcio y me llevo mi parte del negocio». Nuevas cubas de plástico se alineaban en el muelle de carga, modernas, estériles, sin rostro. Diane observaba cómo los trabajadores retiraban las viejas barricas de roble. Algunos aún llevaban las marcas manuscritas de Howard. Un joven tecnólogo con bata blanca explicaba algo a un grupo de nuevos empleados. Todos se parecían entre sí, graduados de ayer, con portapapeles y gafas elegantes, hablando una extraña mezcla de inglés y jerga profesional. «El proceso de fermentación está totalmente automatizado», dice Diane. «Un ordenador controla la temperatura, la humedad y el contenido de azúcar, nada de trabajo manual arcaico». El teléfono vibró. Una llamada de Marco, propietario de una cadena de restaurantes italianos. «Diane, ¿qué te pasa? Me han enviado una nueva lista de precios. Los precios han bajado un 30%, pero la composición, ¿de verdad están añadiendo aromas artificiales?» «Ya no estoy a cargo de la producción, Marco». «Pero eso es una locura. Mis clientes llevan años pidiendo sus vinos precisamente por su sabor natural». En el pasillo se oían voces familiares. Sidney dirigía una visita para posibles inversores. Llevaba un impecable traje de negocios y un portapapeles con una presentación. «Nuestro objetivo es hacer accesible el vino premium a un público más joven. La tecnología moderna nos permite reducir el tiempo de producción y potenciar los sabores». Los inversores asintieron con aprobación, anotando las cifras de los beneficios previstos. Ninguno de ellos sabía nada de vino, solo de gráficos de rentabilidad. En el laboratorio se estaba instalando el nuevo equipo. Charles se quedó mirando cómo los técnicos conectaban el sistema de control automático. Sobre la mesa había muestras, los resultados de experimentos con fermentación acelerada. «Pruebe esto», le tendió un vaso a Diane. «Nueva tecnología. Es prácticamente indistinguible del envejecimiento clásico». Ella bebió un sorbo. El vino estaba perfectamente equilibrado, demasiado perfectamente. Ni una nota equivocada, ni una pizca de personalidad. «Enhorabuena, has creado un gran vino». Charles se estremeció. Así llamaba su padre a las imitaciones baratas del vino de verdad. El teléfono sonó en el despacho de Diane, un proveedor de corcho de Portugal. «Señora Bennett, nos han informado de que el contrato ha sido cancelado, pero hemos estado trabajando con su familia durante 3 generaciones. La nueva dirección favorece los materiales modernos», trató de hablar uniformemente. «Los tapones sintéticos son más baratos». Hacia el atardecer, llegó una carta de una cadena de tiendas de licores de primera calidad. Expresaban su preocupación por el cambio en la tecnología de producción y pedían confirmación de que los nuevos productos eran de la calidad declarada. Diane reenvió la carta a Sidney. Ella respondió un minuto después. «No se preocupe, tenemos una gran estrategia de marketing. El consumidor moderno no discierne los matices». En un viejo archivo, Diane encontró los primeros contratos de la bodega de la época de Howard. Cada documento estaba impregnado de respeto por la tradición, preocupación por la calidad y atención al detalle. Los nuevos contratos sobre la mesa de Sidney parecían más bien acuerdos sobre refrescos.
números secos, calendarios de envío, penalizaciones por incumplimiento de plazos. Por la tarde, los representantes del banco llegaron a la bodega. Sidney les llevó por los nuevos talleres, mostrándoles el equipo. Hablaban de un gran préstamo garantizado con futuros envíos. Amortización total en 3 años, dijo con confianza. Ya hemos firmado acuerdos preliminares con importantes cadenas minoristas. Diane echó un vistazo a esos contratos. Las cadenas solo aceptarían grandes volúmenes y los precios se reducían sustancialmente. No les importaba la calidad, siempre que la etiqueta llevara el nombre de una bodega conocida. Uno de los viejos bodegueros se asomó por la puerta. S.R.A. Bennett. Han empezado a añadir aromas al último lote. El señor Charles firmó el permiso. Ella asintió. Abrió su portátil, encontró su carpeta de contactos. Durante 20 años había estado construyendo esta red. Restauradores, sumilleres, coleccionistas, gente para la que el vino era un arte, no solo una bebida. Era hora de hacer algunas llamadas. Cerrada en su despacho, Diane apilaba sus papeles. Cada papel, cada nota podía ser un detalle importante en el panorama general. Los informes trimestrales mostraban un rápido aumento de la producción. Los volúmenes se habían triplicado, los costes habían bajado, los beneficios complacían a los inversores. A primera vista, una historia de éxito. Diane abrió un viejo cuaderno. Contenía notas sobre cada cliente, cada socio, pequeños detalles que no figuraban en los documentos oficiales. ¿Quién prefería condiciones especiales de almacenamiento? ¿Quién se preocupaba por la exactitud de las entregas? ¿Quién valoraba el servicio personalizado? Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Señora Bennett, es James Caulfield, el sumiller de la Viña de Oro». Se acordaba de él, un joven profesional que había empezado su carrera con sus vinos. «Siento molestarla, pero debo informarle. Estamos sacando los vinos Bennett Estate del menú principal. Los nuevos lotes son diferentes. Los clientes se quejan». Los papeles crujieron en el salón. Charles había llegado a casa. Diane pudo oírle pasear por la habitación, murmurando algo en voz baja. Últimamente hablaba mucho consigo mismo. Esta mañana había llegado una carta de su distribuidor en Europa. Expresaban su preocupación por el cambio en la calidad del producto e insinuaban una posible renegociación del contrato. En la oficina, Diane asistió a una reunión de los tecnólogos. Sidney iba a presentar una nueva gama, vinos jóvenes con aromas añadidos. El consumidor moderno quiere sabores brillantes, hojeó la presentación. ¿Por qué esperar años a que el bouquet se desarrolle de forma natural cuando se puede conseguir el mismo efecto en un mes? Diane tomó nota en su cuaderno. Abrió el correo. Una carta de un antiguo proveedor de barriles. «Han pedido un lote de sustitutos baratos», escribió. «Suelen utilizarse para vinos técnicos. La calidad de almacenamiento es muchas veces inferior». A la hora de comer, llegó el informe del control de calidad. La nueva tecnología daba un resultado consistente, un sabor suave, predecible y sin desviaciones. El producto perfecto para el mercado de masas. Diane comprobó el estado de los almacenes. Las antiguas existencias se estaban agotando, sustituidas por lotes fabricados con la nueva tecnología. En el laboratorio se encontró con Charles. Estaba experimentando con otro aditivo. «¿Qué te parece?». Le tendió un vaso. Diane tomó un sorbo. El vino estaba perfectamente equilibrado, con notas afrutadas brillantes y un regusto largo, totalmente artificial. Un buen producto. Papá estaría orgulloso. Charles se dio la vuelta, fingiendo no darse cuenta de la ironía. Por la noche, revisó los contratos con los restaurantes. La mayoría de los acuerdos eran sobre sus garantías personales de calidad. Algunos socios trabajaban con ellos sin contratos formales, solo en base a la confianza. En la caja fuerte había viejas cartas de clientes. Agradecimientos por lotes especiales, críticas favorables,
Invitaciones a degustaciones. 20 años de reputación basada en la calidad y la honestidad. El teléfono tintineó. Un mensaje de Marco. El crítico de vinos de gourmet viene la semana que viene. ¿Qué le enseño? Diane abrió el calendario. Anotó las fechas de salida de los nuevos lotes, los plazos de entrega, los calendarios de pago. El sistema que Sidney había construido funcionaba como un reloj, pero solo sobre el papel. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía documentos del banco, una solicitud de un nuevo préstamo contra futuras entregas. Sidney actuó con confianza, sin pensar en los riesgos. Aquella noche, Diane estaba sentada en el viejo cenador. En su copa había vino de la colección personal de Howard. Recordó cómo él les había enseñado a discernir los matices del sabor, a apreciar la individualidad de cada lote. Se oían voces procedentes de la mansión. Charles y Sidney hablaban de planes de expansión. Hablaban de nuevos mercados, estrategias de marketing, público objetivo. Diane sacó su teléfono. Abrió su lista de contactos. 20 años de contactos en el sector vinícola. Restauradores que confiaban en su gusto. Proveedores que daban extensiones a su palabra. Críticos que apreciaban su honestidad. Sobre la mesa, el borrador de una carta al Consejo de Administración. Datos escuetos, cifras, conclusiones de expertos. Nada de emociones, solo hechos. Por la mañana empezó a llamar a los clientes. Conversaciones breves, preguntas adecuadas, escucha atenta. Poco a poco, detalle a detalle, se fue perfilando el panorama. En una semana saldría a la venta el primer lote masivo de la nueva tecnología. Diane sabía que sería el momento de la verdad. Una reputación forjada durante décadas se enfrentaría a la realidad de la fabricación moderna. En su despacho, sacó una vieja fotografía. El día en que Howard les había cedido el control de la bodega. Sus palabras aún resonaban en su mente. La reputación se construye durante años y se destruye en un solo día. Marco dejó la copa sobre la mesa y sacudió la cabeza. Delante de él había muestras del nuevo lote, el producido con tecnología moderna. ¿Qué clase de perfume es este? Arrugó la nariz. ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde está el carácter? Diane, esto no es vino, es una compota de aromas. El sumiller de su restaurante tomó otro sorbo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Demasiado, correcto, como si lo hubiera hecho un ordenador, no un humano, y ese sabor artificial en el regusto. Diane recogió los vasos en silencio. Aquellas catas se habían convertido en algo habitual. Los viejos clientes venían, probaban nuevos lotes y negaban con la cabeza. En el laboratorio había otra reunión. Sidney estaba presentando a un nuevo proveedor de virutas de roble, un sustituto barato de las barricas de verdad. El efecto es el mismo y el ahorro es enorme, hojeó la presentación. El nuevo valle ya se ha pasado a esta tecnología. Charles se sentó a su lado, hojeando distraídamente los documentos. En la mesa que tenía delante había muestras, los resultados de experimentos con fermentación acelerada. El departamento de marketing hizo un estudio, continuó Sidney. El público más joven prefiere notas brillantes y afrutadas. ¿Por qué malgastar años en una maduración natural? Por la noche, llegó un correo electrónico de una cadena de tiendas de vinos boutique. Expresaban su preocupación por la caída de la demanda de productos de Bennett Estate. Nuestros clientes se quejan de un cambio de sabor, escribió el gerente, especialmente los que llevan años comprando sus vinos. Diane comprobó las estadísticas de devoluciones. Las cifras aumentaban con cada nuevo lote. Los restaurantes rechazaban las entregas, los coleccionistas cancelaban los pedidos anticipados. Las cajas de nuevos productos se amontonaban en el almacén, con etiquetas brillantes, diseños a la moda y precios atractivos. Sidney estaba segura de que el mercado de masas se lo tragaría todo. El teléfono no paraba de sonar. Los distribuidores pedían explicaciones.
Los socios expresaban su perplejidad. Los críticos hacían preguntas incómodas. En la bodega, Diane encontró a Charles. Estaba sentado entre barricas viejas comparando muestras de vinos de distintos años. «Es extraño», murmuró. «El análisis químico muestra un equilibrio perfecto. Todos los parámetros son normales. Entonces, ¿por qué el sabor sabe tan... artificial?», preguntó Diane. Arrugó la nariz, pero guardó silencio. Al día siguiente, llegó un encargo de un gran importador. Estaban comprobando si el producto se ajustaba a la calidad declarada. «Me temo que no cumple nuestras normas», concluyó el experto. «Nos vemos obligados a suspender el contrato». Sidney se desentendió de sus afirmaciones. «Solo están siendo conservadores. El mercado actual exige otros planteamientos». Por la tarde, Diane revisó su correo. Cartas de clientes, informes de distribuidores, informes de expertos. El panorama era decepcionante. Un viejo enólogo se asomó a la oficina. «SRA, Bennett, van a cambiar de proveedor de uva. Dicen que los productores locales son demasiado caros». Ella asintió. Otro eslabón en la cadena de destrucción de la reputación. El teléfono sonó en el escritorio. El editor de la revista de vinos. «Diane, ¿qué está pasando en tu casa? Nos llegan rumores extraños». Al anochecer, llegó un mensaje de Marco. «Han retirado tus vinos de la lista. Lo siento, pero no puedo arriesgar la reputación del restaurante». En el viejo senador, Diane repasó las notas. Un gráfico de la caída de las ventas, estadísticas sobre las devoluciones, comentarios de los clientes. Todo apuntaba a una crisis inminente. De la mansión llegaban voces. Sidney estaba convenciendo a los inversores de las perspectivas del nuevo negocio. Hablaban de ampliar la producción, de entrar en el mercado de masas, de publicidad agresiva. El teléfono tintineó. Un mensaje de un antiguo proveedor de barriles. «SRA, Bennett, han suspendido completamente nuestros servicios. Han cambiado a cubas de plástico y astillas de madera». El informe del laboratorio llegó esta mañana. La fermentación acelerada había producido un resultado consistente, un vino técnicamente impecable pero sin características. En el despacho de Sidney se estaba celebrando una reunión de marketing. Estaba presentando una nueva campaña publicitaria, brillante, agresiva, orientada a los jóvenes. «Olvida los viejos prejuicios», decía. «El consumidor de hoy quiere placer aquí y ahora». Diane cerró la puerta de su despacho. Sacó una carpeta de contactos, resultado de 20 años de trabajo. Era el momento de actuar. El banquero se frotó nerviosamente la corbata mientras hojeaba los informes. Diane esperó tranquilamente mientras él estudiaba cada página. «Me temo que no podemos ampliar la línea de crédito en la situación actual», levantó finalmente la vista. «Hay demasiados riesgos, estas cancelaciones de contratos». Sobre la mesa había cartas de socios clave. «Lamentamos, nos vemos obligados a suspender, debido a un cambio en la calidad». La redacción era diferente, pero la esencia era la misma. Los que habían trabajado con la bodega durante años se marchaban. Cuando el banquero se marchó, Sidney irrumpió en la oficina. «¿Qué está pasando? Los proveedores exigen el pago por adelantado. Los clientes cancelan los pedidos». Diane se encogió de hombros, sin dejar de ordenar su correspondencia. «Tú eres el que quería cambio. Aquí están, el cambio». Voces alarmadas resonaban en el pasillo mientras el personal de finanzas luchaba por llegar a fin de mes. Sin los habituales pagos aplazados con las líneas de crédito congeladas, cada factura se estaba convirtiendo en un problema. El teléfono de la mesa no paraba de sonar. Llamaban corchos, etiquetas, proveedores de envases, todos exigiendo el pago inmediato de viejas deudas. «Lo siento, señora Bennett», decía un viejo socio de Portugal, «pero su reputación era nuestra garantía, y ahora...». En el laboratorio,
Charles estaba realizando otro experimento. Delante de él había muestras de vinos, viejos y nuevos. Intentaba averiguar exactamente dónde había fallado el proceso. Técnicamente todo es perfecto, murmuró. Equipos de última generación, control preciso, resultados consistentes. Pero el vino no es un líquido técnico, comentó Diane desde la puerta. Por la noche se celebró una reunión de urgencia. Sidney presentó un plan de crisis, publicidad agresiva, entrar en el segmento de precios bajos, aumentar la producción. Tenemos que recuperar las pérdidas, ojeó los gráficos. Si el segmento premium no acepta los cambios, trabajaremos con el mercado de masas. Diane tomaba notas en silencio. Cada decisión que tomaba Sidney no hacía más que empeorar las cosas. Una reputación construida durante décadas se desmoronaba como un castillo de naipes. Durante la noche llegó una carta del distribuidor europeo. Rompían el contrato porque los productos no cumplían la calidad declarada. Por la mañana, acudieron a la oficina los coleccionistas, los mismos que llevaban años comprando los mejores lotes para sus bodegas. Estamos dispuestos a recomprar todo el stock restante de vinos viejos, dijo uno de ellos. A cualquier precio, antes de que destruyáis por completo la reputación de la bodega. Los lotes de vino nuevo sin vender se amontonaban en el almacén. Las etiquetas de colores brillantes no podían compensar la falta de alma de la bebida. El teléfono tintineó. Un mensaje de Marco. Tu mundo se está desmoronando, Diane, pero date cuenta, ellos eligieron esto. El pánico reinaba en el departamento de contabilidad. Sin los habituales aplazamientos de pago, sin la confianza de los proveedores, cada día se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia. Necesitamos nuevos préstamos, lanzaba Sidney entre bancos, contra futuras entregas, contra equipos, lo que sea. Pero los bancos guardaron silencio. Los riesgos para la reputación pesaban más que cualquier plan de negocio. Por la tarde llegó un aviso de la agencia tributaria, el primer retraso en los pagos. El sistema que había funcionado durante años a base de confianza y reputación empezaba a fallar. En el viejo senador, Diane revisó el papeleo. Un gráfico de la caída de las ventas, informes sobre las devoluciones, cartas de los clientes. El panorama era muy claro. Se oían gritos procedentes de la mansión. Sidney discutía con Charles sobre la necesidad de nuevos préstamos. Ella seguía creyendo que el dinero resolvería todos los problemas. Sonó el teléfono. Un viejo socio de Italia. Tenemos espacios en el nuevo catálogo, dijo, pero solo para vinos de producción antigua y solo con tu garantía personal de calidad, Diane. Otra cata acabó en fracaso. Los representantes de una cadena internacional de supermercados meneaban la cabeza al ver las muestras de vino. Charles vio sus reacciones, la cortés decepción en sus rostros, las pausas incómodas, la redacción evasiva del informe final. Cuando los invitados se marcharon, se quedó en el laboratorio. Colocó los vasos delante de él, desde los lotes antiguos hasta las muestras experimentales más recientes. Degustó metódicamente, tomando notas. Las cifras de los informes ya no cuadraban. La caída de las ventas, las cancelaciones de clientes, los problemas financieros, todo aquello sobre lo que había advertido Diane se estaba convirtiendo en realidad. El teléfono sonó en la mesa. Marco, un viejo amigo de la familia y propietario de una cadena de restaurantes. Lo siento, Charles, pero tenemos que cancelar el contrato. Mis sumilleres dicen que los nuevos lotes es solo un producto diferente. No es el vino del que estábamos orgullosos. Sidney irrumpió en la oficina con más horarios y planes. Tenemos que lanzar una nueva gama ya. Segmento joven, sabores brillantes, publicidad agresiva. Ya basta, Charles levantó la mano. Seamos realistas. Estamos perdiendo nuestra reputación. ¿Reputación? ¿En el siglo XXI? Despierta, Charles. El mercado moderno exige... ¿Qué? ¿Saborizantes artificiales? ¿Fermentación acelerada?
¿Una falta total de alma en el producto? Sidney entornó los ojos. No empieces con esa cantinela anticuada de la tradición. Estamos construyendo un negocio de éxito. ¿Un negocio? Creía que hacíamos vino. La figura de Diane destelló en el pasillo. Iba de camino a reunirse con otro socio. Charles la miró con calma y comprensión. Sabía que sería así. Por la noche bajó a la vieja bodega. Pasó la mano por las barricas de roble, las pocas que aún quedaban tras la modernización. Sacó una botella de la colección de su padre, la abrió y sirvió una copa. El vino se abrió poco a poco. Primero ligeras notas afrutadas, luego la profundidad de la crianza, al final la mineralidad propia de su terruño. Vivo, real, con carácter. Sidney lo encontró allí una hora más tarde. Ahí estás. Tengo buenas noticias. Los de marketing ofrecen... No. Charles miró a la luz a través del líquido rubí de su vaso. No más experimentos. ¿Cómo que no? Tenemos contratos, compromisos. He invertido en este proyecto. Has invertido dinero, y yo traicioné el trabajo de toda la vida de mi padre. Por la mañana, llamó a los tecnólogos. Durante mucho tiempo estudió los informes de producción, comparando cifras, comprobando registros. Vamos a volver a la vieja tecnología, dijo al fin. Pero señorita Davis, yo tomo las decisiones de producción, por ahora. Sidney le esperaba en su despacho. No puede cancelarlo así. Tenemos planes, inversores. Puedo, y lo sabes. Entonces tendrás que buscar otro director de desarrollo. Supongo que tendré que hacerlo. En el laboratorio encontró los viejos diarios de su padre. Cada entrada era la historia de un lote diferente. Temperatura, humedad, detalles del año. Notas sobre el carácter del vino, predicciones sobre el desarrollo del bouquet. El teléfono sonaba sin cesar, problemas por resolver. Pero por primera vez en mucho tiempo, Charles empezó a hacer las preguntas adecuadas. Por la noche, reunió a todos los altos cargos. Habló largo y tendido sobre tradición, calidad y reputación, de cómo casi había arruinado el trabajo de su padre. Diane apareció en la puerta. Caminó en silencio hasta su asiento y sacó un bloc de notas. Sé que hemos cometido muchos errores. Charles miró a la multitud. Ahora tenemos que arreglarlos, juntos. A última hora de la noche, seguía sentado en su despacho estudiando los informes. Los daños eran más graves de lo que había imaginado, pero al menos ahora podía ver el panorama real. Una pila de cartas crecía sobre la mesa de la secretaria. Todos los días llegaban notificaciones de rescisión de contratos de restaurantes, bodegas y distribuidores. Todas empezaban con palabras de pesar y terminaban con claras reclamaciones económicas. Los banqueros ya no sonreían al entrar en la oficina. Sus ojos se fijaban en los números y las preguntas se hacían cada vez más duras. Otro directivo sacudió la cabeza al repasar los informes. Verá, su reputación era una gran promesa. Ahora que los grandes clientes se van... Sidney corrió de un departamento a otro, intentando salvar la situación. Su confianza anterior se había evaporado, dando paso al nerviosismo. Tenemos que encontrar nuevos clientes de inmediato. ¿Hacemos un descuento o hacemos una promoción? Los inversores estaban reunidos en la sala de conferencias. Estudiaban gráficos de ventas a la baja, informes de devoluciones, estadísticas de contratos incumplidos. Sus rostros se vuelven cada vez más sombríos. ¿Cómo va a cumplir sus compromisos?, preguntó el principal accionista. Tenemos una enorme inversión para modernizar la producción. Charles guardó silencio. Delante de él había una carta de una importante cadena de restaurantes. No solo rompían el contrato, sino que exigían una indemnización por su reputación dañada. El pánico reinaba en el departamento de contabilidad. Sin los habituales pagos aplazados, con las líneas de crédito congeladas, cada factura se convertía en un problema.
Los proveedores exigían el pago inmediato, amenazando con demandas judiciales. Los lotes de vino nuevo sin vender se amontonaban en el almacén. Las etiquetas de vivos colores ya no podían ocultar que el producto no encontraba cliente. Diane se sentó en su despacho, llamando metódicamente a antiguos socios. Cada conversación era similar a la anterior. Disculpas, arrepentimientos, un vampire firme en respuesta a las peticiones de nuevos contratos. Marco, su cliente más antiguo, acudió en persona. Llevo 20 años recomendando sus vinos. He creado una lista de especialidades. He formado a sumilleres. ¿Y ahora qué? ¿Un cóctel químico con una etiqueta bonita? En el laboratorio, los tecnólogos intentaron volver a los antiguos métodos de producción. Pero los enólogos experimentados ya se habían marchado, llevándose consigo los secretos de la artesanía. Sidney celebró una reunión de marketing de emergencia. Su voz se entrecortó en un grito. Tenemos que hacer bien el producto, cambiar el envase, inventar un nuevo eslogan. No hay marketing que salve un vino malo, dijo Diane en voz baja desde la puerta. Por la tarde llegó una carta de la agencia tributaria. Iban a iniciar una inspección a raíz de una reclamación de un cliente. Se trataba de que los productos no se ajustaban a la calidad declarada. En la vieja bodega, Charles revisaba las últimas botellas de la colección de su padre. Cada una guardaba una historia, éxitos, premios, elogios de expertos. Ahora todo era pasado. El banco envió un aviso para renegociar las condiciones del préstamo. Sin el apoyo de clientes importantes, sin contratos estables, la empresa se estaba convirtiendo en una zona de alto riesgo. Los inversores exigieron una reunión urgente del Consejo de Administración. No solo les preocupaban las pérdidas financieras, estaba en juego su propia reputación. Diane recopiló metódicamente documentos, contratos, acuerdos, entendimientos informales. 20 años de contactos en el sector vinícola se habían convertido en una montaña de papeles sobre su mesa. El teléfono sonaba sin cesar. Los periodistas pedían comentarios, los socios explicaciones, los acreedores garantías. Llamaron a la puerta. Un fax de Europa. El mayor distribuidor anunciaba el cese total de la cooperación. Sidney se encerró en su despacho con sus abogados. Buscaban formas de minimizar las pérdidas, de defenderse de las demandas, de salvar algo. En el almacén, el banco se preparaba para el peor de los casos. Los modernos equipos, que no cumplían las expectativas, podían ser la última fuente de pago de la deuda. Por la tarde, llegaron a la bodega los cobradores, los mismos que llevaban años comprando los mejores lotes para sus bodegas. «Estamos dispuestos a comprar todo el stock restante de vinos viejos», dijo uno de ellos. «A cualquier precio, antes de que destruyáis por completo la reputación de la bodega». En el despacho de Charles había una reunión con los abogados. Hablaban de defensas contra demandas, posible quiebra, reestructuración de deudas. Diane estaba recogiendo su despacho. Fotos, premios, viejas cartas de agradecimiento de los clientes, nada de eso importaba ya. Desde el laboratorio llegaban voces de tecnólogos que intentaban salvar el último lote. Pero ya era demasiado tarde. La reputación forjada durante décadas se había derrumbado en cuestión de meses. El teléfono sonó en la mesa. Otro banco denegaba un préstamo. Sin la confianza de los socios, sin el apoyo de los clientes, la empresa se estaba convirtiendo en un barco que se hundía. En la redacción del Wine Herald se estaba preparando un artículo difamatorio. El redactor jefe acudió personalmente a la bodega. Llevaba 20 años escribiendo críticas elogiosas de sus vinos. Ahora tenía que explicar a sus lectores cómo la legendaria bodega había caído en la producción de imitaciones baratas. ¿Por qué?, le preguntó a Charles. ¿Por qué era necesario cambiar algo que había funcionado durante décadas? Charles guardó silencio. Tenía ante sí un borrador del artículo,
un análisis detallado de los cambios tecnológicos, los resultados de pruebas independientes, los comentarios de expertos, una preparación despiadada de su caída. En el laboratorio se habían reunido los últimos tecnólogos, los que aún no habían encontrado un nuevo empleo. Intentaban conservar algo de los antiguos métodos de producción. Señor Bennett, encontramos las notas de su padre sobre la composición del suelo en el viñedo superior. Tal vez. Pero era demasiado tarde. El nuevo equipo ya había sido desmantelado. El banco se preparaba para una venta de activos. Sidney corrió entre los despachos de los prestamistas. Su impecable traje estaba arrugado y su maquillaje chorreaba sudor. Seguía intentando encontrar una salida. Mira, podemos reestructurar las deudas. Tenemos un plan. Pero los banqueros ya no escuchaban. Las cifras hablaban por sí solas. La empresa se hundía. Un escándalo estallaba en los foros del vino. Los coleccionistas discutían la caída de la calidad. Los sumilleres compartían su decepción. Los expertos analizaban las razones del colapso. Un ejemplo clásico de cómo la búsqueda de beneficios rápidos acaba con un gran vino, escribió un conocido crítico. En el correo de Diane apareció una carta de un antiguo socio de Italia. Tenían razón. No entendieron lo principal. La reputación en nuestro negocio es más importante que el dinero. Comenzó el inventario en el almacén. Los empleados del banco describieron metódicamente la propiedad. Equipos modernos que nunca estuvieron a la altura de las expectativas, cubas de plástico que sustituían a barricas centenarias, montañas de productos sin vender. Charles bajó a la vieja bodega. Allí aún se almacenaban las últimas botellas tradicionales, un legado vivo de la familia Bennett. Los pasillos de la bodega estaban inusualmente silenciosos. La mayoría de los empleados ya habían recibido sus notificaciones de despido. Algunos se habían marchado sin esperar el inevitable final. Hacienda había enviado los resultados de su auditoría. La conclusión era despiadada. Productos que no se ajustaban a la calidad declarada, violación de las normas tecnológicas, engaño a los consumidores. Sidney convocó una última reunión de marketing. Su voz era cada vez más tranquila. Quizá si bajamos los precios o probamos un nuevo mercado. Pero los responsables de marketing miraban sus teléfonos. Ya estaban buscando nuevos trabajos. Diane ordenó metódicamente el archivo. 20 años de historia cabían en unas pocas cajas. Premios de concursos internacionales, cartas de agradecimiento de clientes, fotos de acontecimientos significativos. Por la noche, vinieron los agentes judiciales a describir la propiedad por la reclamación de un gran proveedor. Enumeraron con indiferencia muebles, equipos, existencias de productos. En un viejo cenador, Charles encontró el diario de su padre. Las páginas amarillentas contenían una historia de éxito y advertencias sobre los peligros de perseguir beneficios rápidos. El teléfono sonaba sin cesar. Los periodistas exigían comentarios, los acreedores pedían explicaciones, los antiguos socios exigían reembolsos. Sobre la mesa había una sentencia judicial, el inicio del procedimiento de quiebra. La árida redacción jurídica resumía 20 años de trabajo. En el viñedo, los trabajadores despedidos recogían la última de sus cosechas. Estas bayas nunca volverían a convertirse en el gran vino de la familia Bennett. Diane desplegó los planos sobre la mesa. Una pequeña bodega en un valle vecino, edificios antiguos, cepas clásicas, equipos tradicionales. Nada de modernizaciones ni experimentos. Marco, mirando los documentos, asintió con aprobación. Un lugar estupendo. Y lo más importante, la filosofía adecuada. Su antiguo enólogo, ya jubilado, aceptó colaborar en la puesta en marcha. Recorrió metódicamente el viñedo, comprobando cada cepa y tomando notas en su cuaderno. El teléfono no paraba de sonar. Antiguos socios se ofrecían a ayudar. Algunos estaban dispuestos a proporcionar equipos con pagos a plazos. Otros prometían contratos para futuras entregas.
Sumilleres de restaurantes famosos se llamaban a sí mismos. Nos hemos enterado de que estáis empezando un nuevo proyecto. ¿Podemos apuntarnos al primer lote? En el viejo laboratorio instalaron equipos sencillos y probados. Nada de ordenadores ni automatismos, solo experiencia y atención al detalle. Diane estaba entrevistando al personal. Muchos de los candidatos habían trabajado antes en Bennett Estate, los que se habían ido antes de que empezara la modernización. Los proveedores de barriles de Portugal enviaron la primera oferta, las mismas condiciones que hace 20 años. La confianza construida a lo largo de los años resultó ser más fuerte que los contratos. Por la noche, llegó una carta de un distribuidor europeo. Estamos dispuestos a trabajar con su nuevo proyecto. La reputación de Diane Bennett es más importante para nosotros que cualquier marca. Charles apareció en la puerta de la oficina, adelgazado, envejecido, con una mirada pálida. Me he enterado de tu nuevo proyecto. Diane continuó en silencio ordenando el papeleo. Quizás podría ayudar, al menos con algún consejo. Lo siento, Charles, pero algunos puentes no se pueden reconstruir. Había agricultores locales trabajando en el viñedo, los mismos que habían suministrado uvas a la finca Bennett antes de la llegada de Sidney. Conocían cada pedazo de tierra, cada curva del terreno. El primer contrato llegó de Italia. La cadena de restaurantes estaba dispuesta a trabajar con las garantías personales de Diane, sin garantías, sin complicadas estructuras legales. Una carta de Sidney apareció en el correo. Se ofrecía a reunirse para hablar de una posible cooperación. La carta fue a parar a la cesta sin respuesta. Los antiguos viticultores vinieron por las tardes para conocer el nuevo lugar, compartir su experiencia y ofrecer su ayuda. Trajeron consigo registros de tecnología, secretos de producción, conocimientos acumulados a lo largo de los años. El banco aprobó un pequeño préstamo, sin preguntas ni garantías. La reputación de Diane en el sector vinícola valía más que cualquier garantía. Los rumores corrían por la ciudad. Sidney había salido con el dueño de una cadena de restaurantes de comida rápida. Planeaban lanzar una línea de vinos baratos para el mercado de masas. Diane trabajó hasta altas horas de la noche, construyendo un nuevo sistema. Nada de revoluciones ni experimentos, solo métodos probados, solo calidad real. Sonó el teléfono, un mensaje de Marco. Pasé por la antigua bodega. Se está vendiendo todo. Charles está intentando salvar algo de la colección de su padre. No contestó. El pasado debe quedarse en el pasado. En el laboratorio de la nueva finca comenzaron los primeros experimentos. El viejo enólogo enseñaba a los jóvenes especialistas a distinguir los matices del sabor, a comprender el carácter del vino, a sentir el alma de la bebida. En primavera, el viñedo se tiñó de verde con hojas nuevas. Diane se paró entre las vides, respirando el olor de la tierra que despertaba. Se avecinaba una nueva estación, nuevos vinos, una nueva historia.